mi nombre es Manuel Soberano. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo a crear scaffolding automatizados con Angular Schematic. Pero, ¿qué son los Angular Schematic? Bueno, para ello, para explicarlo, veamos la siguiente situación. Uno de los problemas que comúnmente se tiene al estar creando una aplicación, ya sea en Angular o cualquier otra tecnología, es que al inicio cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, el framework, empezamos a conocer algunas cosas y conforme vamos realizando uno, dos, tres proyectos, vamos encontrando cuál es la estructura correcta para nuestras aplicaciones. Mejores prácticas, nomenclatura y otras convenciones deseables para todo proyecto que queramos iniciar. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos ya listo nuestra estructura de carpetas y cómo van a estar organizadas, en qué parte van a estar la parte que son los recursos compartidos, cómo van a estar organizados los servicios. Y una vez que tenemos ya todo, ya empezamos con nuestro proyecto. Pero resulta que terminamos y luego iniciamos un nuevo proyecto y resulta que esas características, esas estructuras que estuvimos haciendo y esas nomenclaturas las queremos replicar en ese nuevo proyecto, que es por lo regular que se tiende a hacer. A veces se copia y pega, ¿no? Lo que ya está y empezamos a eliminar lo que no nos sirve y ya tenemos un proyecto base. Es ahí en donde vemos mermada nuestra productividad. Es por esto que es necesario encontrar una manera de automatizar todas estas cosas. Por ejemplo, si ya tenemos una estructura de carpetas ya mentalizadas de cómo deben ser, en dónde se deben de agrupar ciertos servicios, recursos compartidos, ¿por qué no tener una herramienta automatizada que cada que iniciemos un nuevo proyecto de manera automatizada nos cree toda esa estructura de carpetas? Por ejemplo, si queremos crear un nuevo feature, ya lo dejen donde deberían de dejarlo y ya con todo lo que eso conlleva. Por ejemplo, si estamos utilizando el patrón presentador contenedor, ya lo dejen donde debería de quedar. Si estamos utilizando, por ejemplo, NGRX, igual crear los archivos específicos para el correcto funcionamiento del proyecto. Pues bueno, eso es algo que en lo que nos va a ayudar a Angular Schematic. Veamos cómo lo define el propio equipo de Angular. Un schematic es prácticamente un generador de código basado en plantillas que admite lógicas complejas. Los schematics se empaquetan en colecciones y se instalan con npm. Estas pueden ser una herramienta poderosa tanto para crear, modificar y mantener cualquier proyecto, pero es particularmente útil para personalizar proyectos en Angular y satisfacer las necesidades de nuestra propia organización o del cliente al cual le estamos realizando algún desarrollo. Por ejemplo, podemos utilizar Schematic para generar patrones de interfaz de usuario de uso común o componentes específicos, usando plantillas o diseños predefinidos. También podemos usar los Schematic para aplicar reglas y convenciones arquitectónicas. De esa manera, ¿qué estamos logrando? Bueno, estamos logrando que nuestros proyectos sean consistentes e interoperables. Así es que procedamos a crear nuestro primer esquemático. Y para ello debemos de cumplir con los siguientes requisitos. Primero tenemos que tener instalado de manera global Angular CLI. Así es que si no lo tenemos le tipeamos esto. Otra de las cosas que debemos de tener instalado es esto. Son dos de las cosas que vamos a necesitar para poder crear nuestro primer esquemático. Así es que procedamos a crearlo. Y para ello vamos a proceder a tipear schematic blank y a ese proyecto le vamos a colocar el nombre de City. Ya nos ha creado todos los archivos que requiere. Está instalando las dependencias. Procedamos a examinar los archivos que nos crearon. Aquí vamos a analizar dos archivos solamente, este y este. Por ejemplo, el collection.json nos está diciendo que tiene un schematic llamado seed, una pequeña descripción, y va a tener un factory. Este factory dice que manda a llamar a la carpeta seed archivo index y luego dice signo de gato y seed. ¿Qué nos quiere decir? Que va a ir al index, va a identificar la función seed. Por ejemplo, si aquí dijera seed 2, aquí sería
seed2, pero no es el caso. Al seed, y aquí en el seed, esta es una función la cual está siendo llamada por el collection.json. Esta función va a devolver un root. Prácticamente este archivo viene siendo nuestro schematic factory, y dentro de esto hay una función que nos va a devolver un role o una regla. La regla es el segundo componente principal cuando estamos implementando los schematic. Aquí podemos ver que acepta de entrada un tree y un schematic context. Aquí dentro se supone que la regla debe hacer ajustes al árbol y devolverla para su posterior procesamiento. Aquí esta parte se pone interesante porque una regla puede invocar reglas adicionales ya implementadas en ese archivo. Otro concepto importante es el tree o el árbol. ¿Qué representa el árbol? Bueno, el árbol es una representación virtual de cada archivo en el espacio del trabajo en el cual se le especifique. Todo esto lo vamos a ir entendiendo a mayor cabalidad conforme vayamos adelantando en esta generación automatizada de nuestra estructura del proyecto. Por lo pronto vamos a proceder a compilar esto, y para ello vamos a correr el siguiente comando en npm run build watch, y nos mandó un error porque no tenemos eso en nuestro script de package.json. Lo agregamos, build watch, y ahora sí, ya está en espera de cualquier cambio para que lo compile. Ahora bien, ¿cómo corremos nuestro schematic? Bueno, hay que escribir lo siguiente: schematic y seed. Damos. Es correcto, ¿por qué? Porque no estamos haciendo ningún movimiento. Por ejemplo, si yo aquí le agrego console.log y le agrego tree, veamos que nos aparece. Ándale, una estructura de carpetas. Ahora agreguemos algo más aquí a nuestra función. Para ello vamos a utilizar el tree.create y vamos a especificarle el nombre de un archivo, seed.js, y dentro de esto le especificamos su contenido. Hello world. Cerramos. Volvemos a ejecutar. ¿Y qué pasó? Según nos dice que creó el archivo, pero no vemos que aquí esté. Le actualizamos y no lo creó. ¿Por qué? Porque necesitamos agregar lo siguiente: dry run igual a false. Lo anterior es solamente como un cambio en memoria, pero no lo llega a crear. Si nosotros le colocamos esa bandera de dry run igual a false, ahí sí lo va a crear. Y aquí vemos, nos creó nuestro archivo seed.js. Solamente el tener presente eso se aumenta mucho las posibilidades de las cosas que podemos hacer. Ahora agreguémosle más complejidad. Digamos que no queremos que solamente nos cree un archivo y ya, sino que de acuerdo a algo que nosotros tipiemos en consola,
eso se pase a esa función, a esta función, y ya no solamente diga hello world, sino diga hello world y nuestro nombre o el nombre que le tipiemos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero vamos a crear una variable, una constante. Le vamos a colocar el siguiente nombre, name, y aquí le vamos a decir que sea option, y aquí vamos a agregar esto, name. Ya con esto le estamos diciendo que lo que nosotros tipiemos en consola se va a pasar para acá. Es aquí donde requerimos crear otro archivo sobre la carpeta zip llamado schema.json, que le vamos a colocar aquí. Le vamos a colocar lo siguiente: su ID, su título, el tipo es un objeto y sus propiedades. Aquí le queremos decir que una de las propiedades va a ser name. El name es este que está acá, que ya le especificamos en esta función. Va a ser de tipo string y nos va a desplegar en pantalla cuál es tu nombre en el xprompt. What is your name? Tu nombre es, y ese dato va a ser un dato requerido. Así es que ya tenemos el esquema, pero este esquema se tiene que comunicar con la colección. Así es que lo que tenemos que hacer es mandar a llamar ese esquema desde aquí. Y ya por eso podemos decir que ya todo esto se va interconectando. Ya creamos nuestro esquema JSON, lo mandamos a llamar desde nuestra colección y en la función ese nombre que estamos solicitando por pantalla se lo estamos agregando aquí. Así es que hagamos eso. What is your name? Manuel Soberano. Creado, y le damos aquí en sit. Hello world, Manuel Soberano. Interesante, ¿verdad? Son pequeñas cositas que nos van a ir ayudando para poder hacer un otro tipo de operaciones mucho más complejas. Ahora bien, resulta que ya ahora no nada más queremos que nos pida el nombre, sino también nos especifique qué tipo de saludo quiere. Pero para ello nos vamos a decirle que tipee el tipo de saludo, sino desplegarle una lista de opciones y que él seleccione qué saludo quiere, y el saludo que él elija es el que se va a desplegar dentro del archivo. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, primero vamos a crear lo siguiente. El tipo de saludo va a venir dentro de option, y aquí en el hello world le vamos a agregar esa variable para que la despliegue. Aquí estamos suponiendo que dentro de la consola ya se le especificó el tipo de saludo y ahorita solamente lo va a desplegar. Pero ¿qué necesitamos más especificar? Bueno, tenemos que irnos al archivo, el schema.json, y ahí vamos a especificar lo siguiente. Primero es el tipo de saludo, ¿no? Ya tenemos el name. Y aquí abrimos corchetes y le decimos que va a ser de tipo string. Luego le vamos a agregar una descripción. Your greeting.
Luego de eso le vamos a agregar un enum. Y aquí van las opciones. Son estas tres. Luego le vamos a agregar el X prompt. Aquí va a haber una diferencia. Acá solamente le colocamos el nombre, pero aquí no va a haber un nombre, sino va a ser un objeto. Dentro de ese objeto sí va a ir ya el mensaje. What is your type greeting? Luego de eso le vamos a decir que va a ser de tipo lista. Y finalmente le vamos a agregar la lista de ítems. Y quedará de la siguiente manera. Estamos especificando que le vamos a pedir otro valor y los valores que van a estar disponibles son estos tres, y la forma en cómo se lo va a desplegar va a ser de esta manera. Si escoge femenino, el valor va a ser este, masculino este, sin género este. Aquí es importante lo siguiente: si nosotros por ejemplo aquí colocamos masculino, si acá por ejemplo le ponemos masculino, otro que no coincide con esto, vamos a ver qué pasa. Nos pide el nombre, nos pide el dato, es correcto, está bien, pero nos manda un error. ¿Por qué? Porque no corresponde a los valores que están acá. El masculino, si le quitamos, volvemos a correrlo, y ahí sí, Manuel masculino ha creado el archivo. ¿Y qué dice? Hello world Manuel masculino. Interesante, ¿verdad? Así es que de esta manera hemos creado nuestro primer schematic y nos creó un archivo. En el siguiente video ya vamos a ver cómo crear plantillas, y estas plantillas se muevan directamente a nuestro proyecto en Angular.